Parte 2. El ángel de impacto y la copa de agua. Todavía estábamos en la escuela de Dios cuando el tercer ángel de impacto me dio su copa y pidió beber el agua misteriosa que estaba dentro. Dijo que esta agua es un secreto de impacto y luego comenzó a explicarme el misterio con respecto a esta agua. El ángel dijo que hay un misterio detrás de esta agua y que el agua pasa por un ciclo de rotación y el agua hace una rutina continua. Entonces el ángel me dijo que el Señor Jesús nuestro Maestro y tu Padre dijeron en la Escritura que mi pueblo ha cometido un doble pecado, que me han abandonado a mí, la fuente del agua viva. En primer lugar, el ángel dijo que Jesús es nuestro Padre y Maestro, que significa que somos sus hijos y herederos, mientras que los ángeles son sus siervos que obedecen las órdenes de su Maestro, pero que son parte de la familia. Como dice la Biblia, que el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si de verdad sufrimos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Entonces el ángel me dijo que el agua de la corriente o el agua que fluye, sufre un ciclo por el cual está expuesto al calor del sol, por lo que entra en un proceso de ebullición, y como consecuencia se va evaporando. El ángel estaba tratando de explicarme el misterio y el ciclo del agua. La pregunta es ¿cuál es la necesidad del proceso de evaporación? En primer lugar, el ángel me dijo que el Señor Jesucristo es el sol de los que temen su nombre, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. El ángel dice que la iglesia o los creyentes pasan por un proceso similar al de una corriente o agua corriente que está expuesta al calor del sol y luego pasa por un ciclo de ebullición y evaporación causado por el calor del sol de justicia, que es la imagen del Señor Jesucristo, como dice la Biblia. La Biblia dice: amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese, antes bien regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. 1 Pedro 4, 12-13. De hecho, cualquier persona puede probar la evaporación apenas toma un recipiente con agua dentro, entonces después lo expone al fuego o calor y allí habrá ebullición y evaporación y el agua líquida se convertirá en vapor. En Jeremías 51, 2.16 está escrito que cuando se escucha su voz, hay un tumulto de aguas en los cielos, y hace subir las nubes desde el fin de la tierra, él hace un rayo para la lluvia y saca el viento de sus almacenes. Y si alguna vez calentar agua como lo hacemos aquí en Congo, notará que hay partículas o materiales que salen del agua, por lo que en la calefacción del agua hay una separación que sucede, que la suciedad se empieza a separar. Entendemos que cuando el calor del sol hierva el agua del arroyo y hay evaporación y como consecuencia hay una separación que ocurre cuando el agua se evapora. Sin embargo, hay partículas o sedimentos que no pueden evaporarse ni disolverse, estas partículas o suciedad se vuelven sólidas. Este ciclo es un representante o una imagen de lo que sucede a los creyentes que se supone que deben ser utilizados por el Señor para trabajos eficientes en el reino. Y para que los ángeles de impacto se involucren en tu servicio y dispersación, serás expuesto al calor del sol y como resultado habrá una separación de todo lo del mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Y la Biblia dice en Isaías 53, 2.10, dijo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y está escrito, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. 1 Pedro 4, 13. La consecuencia de la evaporación es el estado de cambio, el agua se convierte en estado gaseoso y es para un propósito, pero antes de cambiar de estado, debe haber una separación del agua de aquello que no se evapora o disolvible que se convierte en partículas o sedimentos. Amado, hay una parte de ti que debe morir antes de que te conviertas en un poderoso instrumento en la mano de Dios, la separación debe pasar primero. Este es el secreto del impacto, antes de servir al Señor, antes de cantar o peregrinar o dirigir a otros, debes someterte a la separación. Debes exponerse al calor del sol, debes someterte al proceso de ebullición para la separación de los elementos de su personalidad que le impedirá convertirte en vapor y subir en el aire. Porque la evaporación es una imagen del ascenso en la dimensión y para que usted se eleve en esta dimensión, usted va a tener que separarse de ese algo que usted sabe que no se supone deba estar allí, un pecado o una actitud. Usted tiene que entender que el agua hierve cuando alcanza los 100 grados,
Estos son períodos y etapas difíciles y dolorosos que sufre el creyente. Mientras que él está experimentando la separación, él debe ser roto a través del sufrimiento y, nunca es fácil. Pero es un proceso obligatorio para ser utilizado de manera eficaz y eficiente por el Señor y para hacer un impacto. Si quieres hacer un impacto vas a tener que pasar por el ciclo de separación. Los que aspiran a servir al Señor y hacer un impacto en su generación tendrán que pasar por un proceso de separación en que deben separarse de la ira, el mal, y las actitudes carnales. La condición y el estado del agua después del proceso de ebullición y evaporación son diferentes del agua antes de estos dos procesos. Hay un cambio de estado y condición. Antes de la ebullición, el agua era líquida y después de que el agua hierve, se ha convertido en gas o vapor, hay un cambio de naturaleza, un cambio de estado y un cambio de condición. Y cuando un creyente pasa por el proceso de ruptura con éxito, el cambio en su personalidad será evidente para todos. Como la Biblia dice que usted los conocerá por sus frutos. Y cuando él sirva a Dios, los ángeles de impacto se involucrarán en tu obra y harán que los que están expuestos a tu servicio, ya sea alabanzas, cantos, etc., ellos serán afectados en medida según Dios. Este es un gran secreto sobre el servicio y el impacto que me han revelado los ángeles de impacto. Amado, esta enseñanza estaba sucediendo en la escuela de Dios. Había una tabla, sillas o escritorios y mesas. Y mientras los ángeles estaban hablando sus palabras estaba apareciendo en el tablero o pizarrón. Dijo que cuando el agua se ha convertido en un vapor o un gas que hay que entender que ya está separado de las partículas que no se sometieron a este fenómeno de evaporación y cuando el agua se convierte en vapor se hace más ligero que el agua líquida. Porque está separado de los sedimentos, es como si fueras liberado de tus cargas que son pecados, por consiguiente, te vuelves luz. Pero son cristianos que aún son novatos. Sin embargo, están sirviendo a Dios. Como puedes echar fuera demonios y orar por las personas, mientras tienes novia y estás en la fornicación? Muchos predicadores y cantantes, especialmente cantantes, se visten mal, están en fornicación, tienden a rebelarse en la iglesia cuando se hacen populares. La mayoría de los cristianos todavía no son usados por Dios y muchos sirvientes piensan que están ungidos pero son simplemente emocionales y en muchos casos es solo el nombre de Jesús que está mostrando su poder. No tiene nada que ver con el siervo. Ahora lo que sucede a continuación es que el agua que se convierte en vapor se asienta en la nube, como dice los libros, que la nube es el apoyo al agua, que se encuentra en estado gaseoso o estado de vapor. Y lo siguiente que sucederá es que esta agua estará expuesta al calor del sol, como resultado este agua gaseosa será ionizada por el sol. El sol ionizará y transmitirá la carga eléctrica a ese agua o vapor. Si usted recoge el agua de lluvia, usted puede utilizar como batería porque contiene la carga eléctrica, contiene los iones recibidos del sol. Un creyente quebrantado está destinado a ser llenado y vestido con el poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu, como él es roto y separado. Este es el tercer secreto de impacto revelado por el ángel del impacto. El ángel está hablando del ciclo del agua de la corriente que es una imagen del proceso por el cual los creyentes y los sirvientes en el reino tienen que pasar para que puedan hacer un impacto mientras dispensan el consejo de Dios. El primer paso fue que el agua fue hervida por el calor del sol. Como resultado hay una separación y el agua a su vez se vuelve gas o vapor. Entonces el agua en estado gaseoso fue expuesto de nuevo al sol que se supone le transmite la carga eléctrica a esta agua. Y es después de este último proceso que después de recibir la carga eléctrica que finalmente el agua baja a la tierra para regar la tierra y hacer brotar o germinar la tierra y este agua afectar a la vida vegetal. El agua será útil al hombre y para fomentar la vegetación. Debido a que el agua contiene carga eléctrica recibida del sol, después de que estas aguas tengan agua la tierra tendrá que tener que ser sometido al calor, otra vez a la ebullición y evaporación y tendrá que completar el ciclo y bajar a regar el agua en la tierra y germinar para la vegetación. Esta es una imagen de Cristo vivo. Amado, para ser cargado con carga eléctrica e impactar a tu generación hay un proceso al que no puedes escapar, que es separación de lo malo. Es solo así que los ángeles de impacto se involucrarán en tu ministerio. Somos el agua cargada de energía eléctrica para germinar la tierra, para vivir la vida humana, la vegetación y la vida animal. Y en Hebreos 6:7 dice la Biblia, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.